Amén. Dios les bendiga. Jesús es el Señor. Un saludo a todas las iglesias que nos escuchan en las distintas regiones y localidades del país. Damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder llevar esta palabra de edificación a los jóvenes, con miras no solo a exhortar, sino a ver la necesidad de hacer de la palabra de Dios un asunto práctico. El ser prácticos realmente nos lleva a ser vasos útiles para el Señor y nos hace llevar justamente fruto, de toda buena obra, y ello es porque la vida vencedora de Cristo está en nosotros. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad de poder servirte. Te damos gracias, Señor, por este privilegio maravilloso de poder llevar este mensaje de edificación a cada joven, a cada hermano que nos va a escuchar. Señor Jesús, te pedimos que sean tus palabras, que sean, Señor, habladas en este día, que sean tus palabras, Señor, las que puedan penetrar en los corazones de cada hermano, de cada vida, Señor. Señor Jesús, respalda tú siempre, Señor. Sea usted con nosotros, guiándonos en cada paso que damos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el título de este mensaje es La experiencia de los vencedores. Vamos a revisar un poco el capítulo 12 y 14 de Apocalipsis. En este último capítulo no se mencionan los judíos, sino solo los creyentes y los incrédulos. Las primicias, los que maduran primero, serán llevados al monte de Sión, que está en los cielos, antes de la gran tribulación. Sin embargo, la mayor parte de la cosecha, es decir, la mayoría de los creyentes, todavía estarán sobre la tierra después del arrebatamiento de las primicias y finalmente vendrán a ser la cosecha. Vamos a desarrollar 3 puntos. El primero de ellos es ¿qué es Sión? El segundo, la experiencia de los vencedores de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 12, del versículo 1 al 13. Y el tercer punto es la experiencia de los vencedores de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1 al 5. Entonces vamos a ver qué es Sión. En hebreo, el significado bíblico es tierra prometida. En el libro de Salmos, capítulo 87, versículo 2 al 3, dice de la siguiente manera: su cimiento está en el monte santo, ama a Jehová, las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La palabra Sión se presenta más de 140 veces en la Biblia, significando esencialmente fortaleza. En la Biblia, Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Y conforme la Biblia avanza, la palabra Sión tiene una transición de referirse en primer lugar a una ciudad física, luego su significado va cambiando más y va tomando un significado mucho más espiritual. La primera referencia de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Esto entonces nos dice que Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos, en la ciudad de Jerusalén. Sión llegó a ser entonces más adelante no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza. Y después que David
la capturó, la fortaleza de Sión. Sión llegó entonces a ser llamada la ciudad de David. Entonces eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Por cuestiones del tiempo no lo vamos a leer, lo pueden revisar con calma en sus casas. Seguidamente, Salomón construyó el templo de Jerusalén, el templo en Jerusalén. La palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo y el área que lo rodeaba. Eso está en Salmo capítulo 2, versículo 6, y Salmo capítulo 48, versículo 2, y Salmos capítulo 132, versículo 3. Posteriormente, Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá, y la gente de Israel como un todo. Esto también lo vemos en Isaías capítulo 40, versículo 9, Jeremías capítulo 31, versículo 12, y Zacarías capítulo 9, versículo 3. Entonces, el uso, más adelante, el uso más importante de la palabra Sión es usado figurativamente para Israel como el pueblo de Dios. En Isaías capítulo 60, versículo 14, dice: y vendrán a ti humillados los hijos que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces vemos que el significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. En Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: sino que os había acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, que más adelante lo vamos a desarrollar mejor, dice también: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Pedro también se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, aquí lo principal es tener una reacción y una actitud adecuada. Sin una reacción y una actitud adecuada ante la palabra de Dios, ante el hablar de Dios, solo estaremos en la oscuridad del conocimiento de la letra. Sin embargo, para que se cumpla en nosotros, para que esto pueda ser algo práctico en nuestras vidas, debemos ser hijos comprometidos con los negocios del Padre. Y esto habla de un asunto muy práctico, no solo de una exhortación, porque para que podamos recibir realmente la herencia que Dios ya nos dio con las arras, llegar a estar en este monte de Sión, necesitamos dos cosas. Necesitamos, en primer lugar, crecer en vida hasta alcanzar la mayoría de edad. En segundo lugar, necesitamos saber cómo administrar los negocios del Padre. Entonces, el Señor es como un padre que desea traspasar la empresa a sus hijos para que la administren. Nuestro Padre que está en los cielos quiere traspasarnos el gobierno del mundo venidero a nosotros. Pero para ello es necesario aprender a cuidar de sus negocios. Un ejemplo:
Supongamos que un padre tiene un negocio, una empresa, y tiene 2 hijos. El primer hijo es negligente, es holgazán, no quiere formar parte de los negocios del padre, ni siquiera puede administrar sus finanzas personales. Pero el segundo hijo se interesó por la empresa de su padre desde su juventud, actúa con preocupación y es diligente. Si el padre tuviera que escoger entre los 2 hijos, muy seguramente el padre dejaría la empresa al segundo hijo para que la administre. Entonces, los jóvenes que son vencedores comprenden esta realidad práctica, atesoran la posibilidad de tener esa herencia, de llegar al monte de Sion. Y hoy en la vida de la iglesia, nuestra esfera es para perfeccionarnos en diversos aspectos. Hemos aprendido a cuidar de los hermanos, ya sea en la oración o por medio de las visitas, en los grupos familiares, por la lectura de la palabra o por medio de libros espirituales. Y esto representa la base del vivir de la iglesia, de un vivir práctico, de la práctica del amor. Por tanto, esto presenta un aspecto práctico que queremos y debemos ser fieles. Practicar estos asuntos en nuestro vivir diario es totalmente importante. Es de esta manera que nosotros podremos heredar. Es de esta manera que seremos continuamente conformados a la imagen de Cristo hasta llegar a ser llenos de la vida y la naturaleza de Dios. Hijos maduros, que es el deseo del Señor para nosotros en estos últimos tiempos. Bien, vamos entonces a iniciar con el segundo punto, que va a ser parte de la base del desarrollo principal del tema, que es la experiencia de los vencedores de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Vamos a leer Apocalipsis 12, por favor, versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí vamos a tratar de ver 2 elementos que son fundamentales. Ya no los vamos a revisar desde un punto de vista interpretativo o hermenéutico, el significado de cada cosa. Eso ya se ha hablado en mensajes anteriores y ha sido tema de conferencia, sino desde 2 enfoques que son fundamentales para nuestra vida cristiana práctica. La experiencia cristiana, las cuales son dulces o afables, número 1, y desde un punto de vista también de la experiencia cristiana, las cuales son amargas o difíciles. Por una parte, ya sabemos que formamos parte de la mujer universal, y por otra parte, debemos anhelar formar parte del hijo varón. Entonces, dentro de las experiencias cristianas, las cuales son dulces o afables, la mujer, como la iglesia universal, clamaba, es decir, oraba. Sin embargo, vemos que sufre porque tiene experiencias difíciles. Los vencedores están siendo engendrados. Y por eso la oración es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, entre las experiencias cristianas afables, tenemos la oración que Dios responde. Y esto muestra que esto no son cualquier tipo de oraciones o clamor, sino aquellas que traen de vuelta al Señor. Debemos aprender que Dios no responde ninguna oración que no sea de acuerdo a su propósito. Toda oración es contestada siempre que el propósito de la misma sea conceder a Cristo la preeminencia en todas las cosas. Un joven vencedor no ora con propósitos egoístas, sino que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y entiende que las demás cosas serán añadidas.
Entonces aquí vemos un principio muy importante. El pedir en el nombre del Señor, es decir, es pedir al Padre por el Señor para que el Señor mismo lo reciba. De acuerdo a este principio, aquellos que siguen a la carne no tendrán motivos para orar. Es decir, si usted sigue a la carne, su oración no será un clamor para traer de vuelta al Señor y producir el hijo varón. A la verdad, no deberíamos orar teniendo nuestras preferencias personales como prioridad. Recordemos que aquellos que permiten que Cristo tenga preeminencia en todas las cosas podrán entrar en el lugar santísimo. Por ende, comprender el propósito de Dios. El segundo aspecto que vemos es el crecimiento de la vida. Esta es una experiencia afable de la vida cristiana. Usted puede tener mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero esto no implica crecimiento de la vida. El crecimiento de la vida realmente es el aumento de Cristo en nosotros. Por tal motivo, no sirve solo saber que hay un camino, sino que debemos andar sobre él. Para andar sobre el camino, nuestra vida cristiana debe ser práctica. Un joven vencedor lleva una vida práctica. No solo conoce las verdades bíblicas, también las practica. Entonces, cuando permitimos que Cristo tenga preeminencia en nuestra vida, Él debe crecer, pero yo debo menguar. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Pero el Señor no va a crecer según el conocimiento doctrinal que tengamos, o por nuestro dominio de las verdades, sino según nuestra consagración. Y esto es un asunto práctico. Un joven vencedor sabe que en la medida que se ponga en las manos de Dios, podrá considerar a Cristo como preeminente en todas las cosas. Entonces, el crecimiento verdadero es en engrandecer realmente a Cristo en nosotros. El tercer aspecto es la iluminación. La iluminación también es un aspecto afable de la vida cristiana. Y esto está relacionado con la visión espiritual que tengamos o nos gobierne. Si nosotros tenemos una visión clara de a dónde vamos, entonces daremos importancia a la cooperación en la obra de Dios. Si deseamos sentirnos continuamente iluminados, debemos siempre permitir que Cristo tenga preeminencia en todas las cosas. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, continuamos con la lectura, versículos 3 y 4, y dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Una visión clara de esto nos lleva a ver que hay una mujer sufriendo para dar a luz un hijo varón. Pero el enemigo quiere impedir, quiere imposibilitar que seamos vencedores. Debemos tener claridad de esto. Debemos tener una visión clara de esto, que Satanás no quiere que usted venza. Tener una visión clara de que Cristo está siendo formado en nosotros es vital. Participar en la formación de este hijo varón es vital. En Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, para que Cristo sea formado en vosotros. Los jóvenes vencedores tienen la claridad de que ellos combaten
a diario contra el enemigo de Dios. Perciben que el enemigo los quiere devorar. En el versículo 5 al 7 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La palabra aquí nos muestra que este hijo varón nació. Alabado sea el Señor. Finalmente nace y es arrebatado hasta el trono de Dios. Qué maravilloso es saber que finalmente este hijo varón nacerá. Y mucho más maravilloso todavía es saber que formaremos parte de él. Nos dice que es arrebatado hasta su trono. Y esto muestra que por más que el enemigo intente destruir este hijo varón, no podrá hacerlo. Y es aquí donde necesitamos ser iluminados e impresionados con esto. Necesitamos formar parte de este hijo varón. Y esto es una afirmación cierta, porque así nos lo dice la Escritura. Luego dice: regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hoy estamos siendo preparados para reinar, indudablemente. Estamos atravesando muchas situaciones difíciles. Caemos en ansiedades, nos desesperamos, nos volvemos a levantar. Nos preguntamos de pronto por qué caemos en esta clase de situaciones o por qué sufrimos. Pero hay un punto muy importante que debemos aclarar y tener presente. Una cosa son los sufrimientos por causa del pecado y otras son los sufrimientos porque Cristo está siendo formado en nosotros. El hijo varón de Apocalipsis 2 aprendió a vivir por medio de Cristo. Se preparó hoy para reinar mañana. Y todo ello fue por medio de las circunstancias, por medio de las experiencias que vivió y que Dios le permitió. Luego, del versículo 8 al 9 dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto muestra algo muy importante, que donde está un vencedor, Satanás no puede estar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué? Porque no solo se trata de que prediques un mensaje, es que tu vida también se vuelve un mensaje. Tu andar se vuelve un mensaje para otro. Y este es el vivir práctico de un vencedor. No hay más espacio para Satanás. Es tu vida, la que ahora es un ejemplo andante donde quieras que vas. Pasas a ser uno con el Señor. Y esto forma parte de la realidad diaria, de tu realidad diaria. Podemos entonces decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea el Señor. Ahora vemos la experiencia, vamos a ver un poco sobre la experiencia cristiana, las cuales son amargas o difíciles. Entre ellas vemos que muchas veces Dios permite la pérdida material. Y esto por lo general ocurre cuando pasamos por situaciones económicas difíciles. Una pérdida material por un mal negocio, un robo,
una estafa, en fin, múltiples situaciones. Pero aquí, el punto aquí es que Dios nos quita muchas veces nuestras riquezas para obligarnos a buscar de Cristo, a fin de que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas. Y ciertamente esto trae sufrimiento, pero es un sufrimiento para que Cristo sea edificado en nosotros. Recordemos que Dios trató con los hijos de Israel en el desierto, privándolos de sus bienes materiales, es decir, de la comida y de la ropa y de todo aquello que traían de Egipto. Y esto fue con el fin de que pudiesen reconocer la abundancia de Dios. Al ir disminuyendo los suministros terrenales de comida que se le fueron quitando, entonces llegaron los suministros de Dios, llegaron los suministros del cielo. Entonces, joven, realmente cuando pasemos por dificultades, creamos que proceden de Dios y gocémonos y alabemos a Dios. Esto también forma parte del vivir práctico y de las experiencias de un vencedor. Seguidamente vemos entre las experiencias difíciles está la angustia emocional. El Señor nos quiere llevar a vencer, pero también enfrentamos pérdidas. Perdemos padres, perdemos madres, perdemos hermanos, perdemos hijos, perdemos esposos, perdemos esposas. Algunos tienen ansiedades por no saber qué hacer en el futuro inmediato. Sin embargo, joven, cuando esto ocurre, vea al Señor. Dios nos empuja a través de circunstancias para que busquemos en Cristo nuestra satisfacción. Por medio de esto, Dios también nos está preparando. Y no es que Dios nos está maltratando, sino que quiere que tomemos a Cristo como nuestro Señor. Tiene mucho más valor derramar lágrimas ante el Señor que gozarnos delante de los hombres. Lo que encontramos en el Señor no lo encontramos en nadie, ni en nuestros padres, ni hijos, ni esposas, solo en el Señor. Dios no va a permitir que tengamos nada fuera de su Hijo. También vemos entre las experiencias difíciles el dolor físico. Dios permite que pasemos por enfermedades, incluso situaciones de accidente. ¿Y con qué finalidad? Bueno, con la finalidad realmente de salvarnos, de hacernos vencedores. Lo hace con la finalidad de que nuestro cuerpo se debilite y de que aprendamos en primer lugar a orar. Orar en las madrugadas, a orar por las noches, velar por los hermanos, hacernos entender que Dios se ocupa de nosotros, resolver asuntos de pecados, esperar con calma, discernir de qué manera Dios hace uso de una enfermedad o accidente para hacernos vasos útiles, experimentar el poder de la resurrección de Cristo que nos lleva a vencer la debilidad, la enfermedad y la muerte. En fin, todas estas cosas nos llevan a tener experiencias reales con el Señor. Y es el vivir de un vencedor. Este es el verdadero camino seguro que nos lleva a Sion. Seguidamente leemos el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La realidad de Cristo debe ser tal en nosotros que cuando seamos vistos por otros, vean la salvación de Dios manifiesta en nosotros. El reino es manifestado en nosotros. La autoridad de Jesucristo es manifestada en nosotros. Ya no hay posibilidad
de que seamos acusados, porque mucho de Cristo se ha formado en nosotros. El versículo siguiente, 11, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y esto presenta tres características que nos llevan a vencer: la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar su vida hasta la muerte. La primera característica, la sangre del Cordero, nos muestra que es posible que nos equivoquemos. Es decir, los vencedores también pueden errar, pero se van a la sangre del Cordero. No perseveran en el error. La estrategia justamente del enemigo es hacer que usted se sienta menospreciado, que la iniquidad se multiplique y finalmente hacernos insensibles al hablar de Dios. Y esto ocurre porque perdemos margen de acción y no podemos reaccionar ante el pecado. Por eso necesitamos constantemente, todos los días, invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, para que Él tome el control. Vemos también la segunda característica, la palabra del testimonio. Es la palabra que revela quién es Dios. Es una palabra que tiene relación con la sangre, porque confiesa, no quiere ofender a Dios, aplica la sangre sin dar espacio al enemigo. Y la tercera característica es que menosprecian sus vidas hasta la muerte. Un vencedor comprende que seguir a Cristo representa martirio, sacrificio, persecución. Y quienes constituyen el hijo varón desprecian la vida de su alma hasta la muerte. Y esto representa la noción de negarse a sí mismo y tomar la cruz. Un joven que se niega a sí mismo renuncia a sus privilegios. Renunciarse a sí mismo denota poner de lado su yo para buscar la mente de Dios. Y tomar la cruz es algo aún más profundo que nieguese a sí mismo. Porque tomar la cruz significa aceptar todo lo que Dios decidió para nosotros y desear sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Seguidamente, en el versículo 12 al 13 dice, de acuerdo a la nueva traducción viviente: por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Amado joven, el enemigo sabe que su tiempo es corto y Dios nos está preparando. Si nosotros nos levantamos siendo uno con el Señor, el enemigo retrocede. ¿Y cómo es que Dios realmente nos prepara? Bueno, cooperando con el establecimiento de su reino en la tierra. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 dice: y Él, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hoy Dios nos está preparando. Dios nos está dando en este tiempo, puede orar por usted, que es un método muy sencillo para practicar. Nos está dando libros del reino para cuidar y ayudar a otros jóvenes. Nos está dando los grupos familiares de cuidado y multiplicación por los microsectores. Una manera sencilla de poder aprender a cuidar a nuevos creyentes, ayudarlos en la edificación, en su edificación
Y también nos ha dado distintos ministerios en los que usted puede participar. Nos ha dado MBI, Ministerio Bíblico Infantil, nos ha dado MBA, Ministerio Bíblico Adolescente, del Ministerio de Jóvenes, matrimonios, mujeres. Es decir, el Señor nos ha provisto de una gama de servicios para que usted pueda practicar y experimentar la vida. Esta es la forma como Dios nos prepara. Esta es la manera como podemos llegar a vencer. Esta es la manera que Dios nos está dando el día de hoy. Seguidamente vemos el último punto, la experiencia de los vencedores, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 al versículo 5. Un hecho importante es que el arrebatamiento se encuentra también descrito en el capítulo 1 al 5, donde leemos sobre los 144,000 que vienen a ser las primicias para Dios y el Cordero. Estas primicias no son llevadas al aire, atención con esto, sino a la casa, el templo de Dios en los cielos. Los 144,000 serán arrebatados a Sión en los cielos antes de que el anticristo obligue a la gente a adorarlo a él durante la tribulación. Entonces leemos, versículo 1 dice, para estos 5 versículos voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: luego vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Aquí hay algo de mucha importancia. Los vencedores ven, y esto nos muestra que los vencedores se ven en este monte. Tenemos que tener una visión de que nos vemos en este monte de Sión junto con el Cordero. Y la característica adicional es que estos 144,000 tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Y esto es porque los vencedores son uno con el Señor. En su vida diaria experimentan al Señor. Si usted es joven, experimenta al Señor hoy. Su rostro mañana revelará que pertenece al Señor. Como jóvenes, precisamos también tener un semblante de aquellos que van camino a Sión. Versículo 2 dice: oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. El versículo 1 nos habla de ver. Ahora nos habla de oír. Y esto muestra que no solo tomamos la palabra como letra y conocimiento mental, sino que estos vencedores ven y oyen, vemos y oímos. El Señor tiene hoy en día, en este momento, un hablar. Dios tiene un hablar hoy. Nos está diciendo: practica, experimenta la vida, toma los encargos, ocúpate de los negocios del Padre. Los vencedores son aquellos que ven y oyen con su sentido espiritual. Desarrollan sensibilidad espiritual. No son naturales. Seguidamente el versículo 3 dice: ese gran coro entonaba un nuevo cántico maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Fíjense algo tan hermoso. Este cántico nos revela que no solo es una enseñanza doctrinaria, sino que ese cántico nos muestra que es una experiencia práctica. El cántico de los vencedores es
el resultado de la experiencia práctica con el Cordero. ¿Y por qué nadie podía aprender este cántico? Porque nadie más tiene experiencias personales y específicas que ellos tenían. Solamente la tenían ellos. ¿Usted quiere aprender este cántico? Comience a tener experiencias con el Señor hoy. De lo contrario, no podrá cantar. Solo los vencedores pueden cantar. Pueden cantar porque ellos vencieron las dificultades aquí en la tierra. No se desanimaron, no se afligieron, no cayeron en ansiedad. Y si cayeron, se levantaron. Pasaron por la prueba que otros no pasaron. Debemos ver que este debe ser el anhelo en nosotros. Cantar este cántico que nadie podía aprender. Versículo 4. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Ha sido comprado de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Joven, ¿usted es puro? ¿Usted es puro? Aquí la referencia a la virginidad mencionada en Mateo, capítulo 19, versículos 11 y 12, dice: no todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse o por amar el reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Y en 2 Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3 dice: pues lo celo con el celo de Dios mismo. Lo prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Versículo 3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Esto no nos está diciendo que no nos casemos. Nos está diciendo que no debemos contaminarnos con el mundo. Ser puros, ser castos, ser uno con el Señor, ser solo del Señor. Seguidamente dice: y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. ¿Usted sigue al Señor? ¿Usted sigue al Señor a donde quiera que va? Esta clase de vencedores aprendieron a tomar la cruz. Son los primeros que maduran. Son las primicias. Si queremos estar en este grupo, usted debe seguir al Señor a donde quiera que va. ¿Y qué es seguir al Señor hoy? Bueno, es asumir el encargo que Dios le ha dado. No perder el enfoque. Tener una vida totalmente dirigida por y para el reino de Dios. Versículo 5 dice: y ellos no han dicho mentiras y son intachables. Dos características importantes. Estos vencedores no se encontraron en ellos mentiras y no tienen mancha delante de Dios. Son intachables. Satanás es el padre de mentira. Lo que Dios desea es que usted no se halle, en usted no se halle ni un rastro de Satanás. En estos vencedores no se halló mentira, porque vivieron y experimentaron una vida, y esa vida es la vida de Dios. Vivieron para satisfacer los deseos de Dios. No hubo nada falso, nada engañoso en ellos. Y cuando dice que no tienen mancha o son intachables, es que no tienen defectos y que son perfectos en santidad, son irreprensibles.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que tu ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Alabado sea el Señor. Joven, antes de que el mundo existiera, Dios ya había planeado todas las cosas. Si hoy usted está pasando por dificultades y sufrimiento, sepa que esas cosas forman parte del plan de Dios y tiene como objetivo un fin provechoso. Los sufrimientos por los que pasamos forman parte de nuestro perfeccionamiento. Agradezca a Dios. El Señor desea depurarlo y volverlo útil para Él. Recuerde que los atletas que ganan medallas de oro pasan por entrenamientos rigurosos y una disciplina fuerte. Y este es el camino que nos lleva a Sion. Dios quiere hacer de usted alguien útil, un vencedor. Pero para eso, para llegar a eso, Él tiene que entrenarlo. Déjese entrenar, déjese ceñir y verá los resultados de lo que el Señor puede hacer en su vida. Dios les bendiga. Jesús es el Señor.